Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete. Yo soy Vincent Céspedes y esto es El Equeco Cultural. Ser gay es natural. Odiar a los gays es una elección de vidas. John Fugelsang. Muy buenas tardes a todos, este es el episodio número 3 del Equeco Cultural. En este episodio vamos a hablar sobre la comunidad LGBT en Bolivia. Para eso tenemos a dos invitados, a Andrés Mayo, el director de comunicación, y Pablo Merino, el director ejecutivo de la organización Diversa. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gusto en saludarles. Gracias chicos por acompañarnos, espero que la pasen bien, así que vamos a empezar con las preguntitas. Empezamos por Pablo. Sabemos que el Pablo viene de Argentina, ¿no? Entonces queremos que nos cuentes un poquito cómo es tu llegada a Bolivia, por qué te vas y qué es lo que más te ha gustado de Bolivia. Bueno, llegué a Bolivia en mayo del 2018 debido a la profesión que realizo. Yo soy consultor generalista de recursos humanos y llegué a Bolivia para hacer una consultoría con una empresa de telefonía muy importante ahí de Bolivia. Así llegué a Bolivia, estuve 5 días en Santa Cruz. Santa Cruz me he muerto de calor porque hace muchísimo calor en Santa Cruz y yo había ido con mucha ropa de invierno porque me dijeron que iba a ir a La Paz y bueno, obviamente no había llevado ropa de verano y en Santa Cruz hacía muchísimo calor, así que sufrí mucho estar en Santa Cruz porque no amo el clima caluroso, me gusta más el invierno, que es mi estación preferida. Así que cuando llegué a La Paz, me gustó mucho la ciudad. Obviamente, bueno, me tuve que acostumbrar un poco a la altura porque acá en Buenos Aires no hay tanta altura, entonces costó respirar un poco, pero bueno, una vez que te acostumbras, ya estás. Particularmente me gusta de Bolivia mucho lo que es la cultura. Es un país muy rico en cultura en general, en el tema de mantener los orígenes, los sabores. Las personas son súper educadas y respetuosas, más como es mi caso que soy extranjero y que bueno, obviamente no conocía mucho y las personas fueron súper amables, educadas, respetuosas para dar direcciones, hacer recomendaciones para ir a comer. Así que la verdad que Bolivia es un país hermoso. Tuve el placer de recorrer varios departamentos cuando estuve allí, así que muy contento de haber tenido esa posibilidad de viajar y conocer Bolivia. Qué interesante. Bueno, gracias por contarnos un poco de tu historia. Y ahora tenemos una pregunta que es bien importante para nosotros y todos los que nos escuchan. Y queremos saber cómo surge Diversa, ¿no? Cómo empieza, cuáles son los inicios que tiene. Bueno, nosotros como pareja habíamos planteado hacer activismo independiente y a partir de ello, de nuestras experiencias individuales, unimos fuerzas. Yo llevo ya más de 18 años haciendo activismo. Pablo también tiene muchos años de experiencia en esto. Entonces decidimos conformar una instancia que atienda nuestras posiciones respecto a lo que creemos de manera individual, pero también atendiendo estas otras voces diversas que existen en los contextos donde nos movemos, en el caso boliviano, también en el caso argentino, y así donde estamos desarrollando nuestras agendas, no solamente profesionales, sino también de derechos humanos. Y ese es, digamos, el paraguas que contiene Diversa, que es una organización netamente que contiene toda esta visión y mirada de
de los derechos humanos, pero con este énfasis en poblaciones LGBTs y que está transversalizando en temas de comunicación, en temas de recursos humanos y así diferentes instancias en las cuales poco a poco hemos ido conociendo y construyendo a partir de la coyuntura que también se está dando en este caso de la pandemia, que nos ha convocado a tomar decisiones también respecto a la organización y cómo en adelante también está funcionando desde las redes sociales, que hoy, digamos, ahí es donde verdaderamente está la fuerza y contundencia con la cual hoy nos estamos moviendo con la organización diversa. Me parece muy lindo que hayan encontrado a otra persona con los mismos propósitos y con la misma causa, ¿no? Y gracias a esto surge Diversa. Quiero que nos cuenten también un poco cómo ha sido la organización de la marcha virtual de la que hemos podido ser parte también el Ale y yo. Sé que ustedes la han organizado y ha salido súper bien, así que quisiera que nos cuenten un poco la experiencia de haber sido la primera marcha virtual y cómo la han organizado. Bueno, particularmente la marcha virtual comenzó por este lineamiento del Global Pride, de que se festejara y se celebrara este día tan importante para todas las poblaciones diversas y de género a nivel mundial de manera virtual, particularmente por este contexto de pandemia global que nos azota a todos los países por igual, ¿no? Y que no distingue clases sociales, raza, género, nada. Entonces, lo primordial es cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, en este contexto se decidió hacer la marcha virtual, que llevó bastante tiempo de organización. Para que se llegara ese día, se estuvo trabajando más de un mes y medio para organizar todo. Y bueno, voy a dejar que Andrés, que como director de comunicación de la organización Diversa, comente un poco el trasfondo de toda la organización que tuvo este maravilloso evento. Lo interesante de la marcha es que hemos tratado de mostrar todas las voces, incluirlas y hacer un agendamiento, un agenciamiento en realidad de particularmente tener miradas diversas en todos los propósitos en los cuales se están construyendo la perspectiva de los derechos LGBTs. Eh, Esto con el fin de que abarque y además se visibilicen todas las voces en un mismo vínculo que era la marcha, pero también con un lineamiento de perspectiva de género y que tenga una mirada también feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que hoy hay una provocación de estos movimientos antiderechos que están tomando protagonismo y presencia de manera eficaz en los ámbitos públicos y están adoctrinando a muchas voces que no tienen claridad respecto a los derechos de todos y de todas. En el caso boliviano nuestro, tiene que ver justamente con movimientos conservadores y también religiosos. Y en ese ámbito y en ese entendido, la marcha ha tenido ese énfasis de mostrar y de visibilizar a las familias diversas que siempre han existido, pero que nunca se las han visibilizado de manera comunicacional y en este caso en un evento virtual como en esta magnitud. Por una parte esto, por otra parte queríamos tener una presencia internacional. Creemos que es fundamental estrechar lazos con
con todas estas otras voces que también están construyendo de la misma manera que nosotros sus espacios a través de los derechos y también de actividades concretas. Creo que es importante alinearnos. No habíamos estado tan lejos, ¿no? Siendo tan cercanos nuestros países latinoamericanos y con tanta relación cultural, pese a la diferencia, pese a que muchas veces es el idioma que nos separa, ¿no? En este caso de Brasil, etcétera. Creo que hay vínculos únicos que tenemos en Sudamérica y que a veces desaprovechamos porque estamos mirando más hacia el norte, mirando a otras realidades que no son justamente las más cercanas a nuestro cotidiano. En ese caso hemos tenido voces importantísimas de México, como Gloria Cariaga, que es una activista que tiene muchísimos años desde la academia, desde la universidad, pero también como activista LGBT, con esa voz feminista que reivindica a las mujeres mexicanas, a las mujeres de color de piel oscura, y así también nuestras mismas voces, ¿no? Que a través de una cholita transformista o, por ejemplo, una activista que no está tan presente como Kika Galán, por ejemplo, que es migrante boliviana en Londres, ¿no? Y así te puedo ir nombrando un montón de personalidades y personajes que han prestado sus voces, y así como ustedes que son jóvenes que están empezando en este camino de prestar su voz y visibilizarse dentro de sus posibilidades, están mostrando su orientación sexual abiertamente. Es un paso importantísimo. Creemos que las nuevas generaciones tienen que empezar también a estar presentes en esta agenda que es política, que reivindica los cuerpos, que reivindica nuestros pensamientos, pero sobre todo nuestras acciones frente a quienes, frente a un gobierno, frente al Estado, que es la coparticipación del Estado y la sociedad civil, y por supuesto también frente a organismos internacionales, que creo que también es esa otra cuota importante de la interculturalidad que existe en nuestros contextos y que también han aportado en esta marcha. Creo que ha sido una marcha diversa, que hemos tratado de manera comunicacional tratar de llegar a todas las voces y dar un mensaje claro, contundente y de manera masiva, que pese a que nuestra página es chiquita porque tiene muy poco tiempo. En ese entonces, cuando estaba la marcha a punto de ser presentada, teníamos alrededor de 2.800, 2.500, entre 2.500 y 2.800 personas. Queríamos que era muy poco, entonces buscamos estratégicamente otras páginas que tengan mucha más gente. En este caso hemos abierto con un artista joven de una generación nueva. Estamos hablando de Luis Gamarra, que tiene alrededor de 25 a 30 años. Creemos que el arte también es otro impulsador y una herramienta importante para mostrar y reivindicar nuestros derechos LGBTs. Y con él hemos encabezado esta marcha, hemos inaugurado esta marcha, y a través de su página que tiene muchísima gente, y así otras páginas que nos han apoyado y que hemos salido con cada una de estas páginas. También estuvo presente la ONG Capacitación y Derechos Ciudadanos, el cual es un gran aliado para las poblaciones LGBT, así que pudimos salir en vivo también desde su plataforma, que es sumamente importante porque hace años viene haciendo un gran trabajo por las poblaciones LGBT en Bolivia desde distintas temáticas que trabajan. Y bueno, con eso, o sea, he tratado de resumir un poco el trabajo interno que hemos hecho. Ha sido un trabajo muy de gestión, porque con cada uno de los
que ha prestado su voz y su imagen para la marcha. Hemos dialogado, hemos tratado de sacar lo más importante de cada uno de ellos, uniendo todas estas voces y reivindicando justamente estos cuerpos que no están presentes en una marcha, y con un mensaje claro, ¿no? De decir que no hemos dejado las calles y que cuando se pueda vamos a estar en las calles con esta revolución de nuestros cuerpos, de nuestro género, de nuestra identidad, de nuestra orientación, de nuestra posición política, que es diferente, sí, que no es esa hegemónica, que es heterosexual, que tiene esa perspectiva de aperturar estos diálogos de la diversidad, no solamente por orientación o por identidad, sino también que sea racial, que sea también por intergeneracional, ¿no? Ahí también actúan los jóvenes, actúan los adultos mayores, que también son poblaciones sensibles, que están siendo afectadas también, y que creemos que a partir de de ese mensaje estamos rompiendo estas barreras, y creo que de esa manera ha funcionado la marcha. Qué bueno, chicos, realmente yo los felicito por todo lo que han hecho. La marcha ha salido súper bien. Nosotros encantados de participar. Nuestra familia igual ha estado muy feliz de participar. Así es. Y por otro lado, hemos tenido una conversación con una persona que es gay, pero que no participa en la marcha de la comunidad LGBT. Porque como vos bien dices, todavía vivimos en un país con un adoctrinamiento religioso conservador, que probablemente a esta persona es uno de los motivos por los cuales no participa y no ve necesaria la participación. ¿Ustedes qué les dirían a estas personas? Bueno, particularmente considero, ¿no?, que primero siempre se tiene que respetar las decisiones y las acciones que tome el otro, siempre y cuando no vulneren los derechos de la otra persona. Es sumamente importante entender las reivindicaciones que se esconden detrás de la marcha. Esta marcha empezó hace 51 años atrás en Stonewall, y hay un documental muy interesante en Netflix de Marsha P. Johnson, que fue una gran travesti que luchó por la reivindicación de los derechos. Entonces, el hecho de que hoy nuestras voces sean escuchadas y que podamos caminar es gracias a esas primeras personas que se enfrentaron hacia un Estado represor, hacia un Estado que no otorgaba derechos, hacia la policía que reprimía a nuestras poblaciones. Entonces, es importante visibilizar desde el espacio que cada uno tenga, ¿no? Porque también el hecho de salir a marchar es una exposición donde vos no solamente te exponés con tu cuerpo, sino con tu ideología y lo que vos pensás y querés luchar. En nuestro caso, nosotros sabemos que al exponernos de esta manera y al hacernos visibles, vamos a generar amor y odio. Pero lo importante es hablar por aquellas personas que aún no tienen la voz. Desde el espacio cual sea que estemos compartiendo o estemos nosotros actualmente, hay que salir a hablar y levantar la voz. Entonces a estas personas les digo que recuerden que ellos hoy van a poder hablar, pueden salir a marchar si quieren o no quieren hacerlo, pueden tener un grupo de contención, y todo esto es gracias a una lucha histórica que se viene gestando hace muchos años atrás. Entonces eso, ¿no? Recordar que no es que ellos deciden o no deciden no salir, está perfecto, pero que tengan presente la lucha histórica que hay detrás, y que el hecho de que hoy puedan levantar la voz es gracias a un grupo de personas que marchó antes que ellos. Bien, sí, no, esto me gusta mucho esta idea que dices, ¿no? De que cada uno tiene una voz, ¿no? Y realmente el hecho de que como personas podamos, desde nuestro lugar y nuestra posición, nos lo permita elevar esa voz, que también va a ser la voz de otras personas que quizás no tienen la oportunidad por diversos factores, ya sea personales, familiares o religiosos, ¿no? Como mencionábamos también. Entonces esto me parece sumamente importante decirlo,
que cada uno tiene su propia voz y que la puede expresar, precisamente gracias a lo que mencionas, ¿no? Toda esta historia que viene por detrás que nos permite hoy en día expresarnos de esa forma. Ahora, yo quisiera que nos cuenten un poquito acerca del fallo que salió hace poco, que da a favor, ¿no?, de la unión libre de parejas del mismo sexo en Bolivia. Quiero que nos expliquen un poco qué significa para la comunidad, si es un avance, hacia dónde estamos yendo, cuáles son sus ideas al respecto. Bueno, este tema sin duda nos trae alegrías a todos, ¿no? Que una pareja logre esto es ya un salto importante que más adelante servirá para todos, ¿no? En este momento, técnicamente, desde la parte jurídica, se está trabajando justamente para resolver y solventar este primer hecho de aperturar ante las instituciones como Ceresi y el Tribunal Constitucional un diálogo respecto a la posibilidad de que esta primera pareja tenga esta posibilidad de tener una unión civil. Al momento de conformarse esto, que estamos a la espera en estos siguientes días de los resultados, pues creo que va a reivindicar justamente lo que estamos hablando, la posibilidad de que las voces diversas de un Estado plurinacional como es el boliviano, el nuestro, eh, pues se cumpla en toda su legitimidad constitucional, siendo el primer parágrafo de nuestra Constitución que habla justamente de la pluralidad y de la diversidad que existe no solamente dentro de los términos raciales, sino también habla por orientación sexual, por la identidad de género, eh, en toda su capacidad que tiene la gran norma que tenemos, que es esta nueva constitución. Pues creo que eso podemos decir, que nos alegra mucho por nuestros compañeros que se han ofrecido primeramente, que creo que es muy valioso, porque por lo general nuestras parejas siempre han estado invisibilizadas porque siempre han existido. Pero como estábamos hablando desde inicio, siempre hay un factor de vulneración de estos derechos que tienen que ver con las familias, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver por la situación económica. Muchas parejas no se han consolidado o no se han conformado a lo largo del tiempo por estas muchas razones y factores, y que creo que ahí hay un trabajo social, cultural, que se tiene que ir desarrollando a la par. Les digo que aquí en Argentina se ha cumplido 10 años y sin duda todavía hay un trabajo cultural pendiente y muy grande de la sociedad argentina para, para con las familias construidas, porque todavía hay casos de vulneración de derechos. Recientemente yo estaba leyendo un artículo de una pareja gay que tuvieron, les cuento como una anécdota respecto a este tema, un ejemplo. Decidieron tener un niño con una amiga y la amiga por azar de la vida decide quedarse con el niño y desvincularse de la paternidad, en este caso de los dos padres, y se generó todo un conflicto. Y bueno, en este momento, en estos juicios, por ejemplo, hay vulneración de derechos porque los padres no tienen derecho y acceso al niño y no tienen ningún contacto, han perdido desde hace muchos años. Entonces, por ejemplo, hay esas situaciones
de las familias, ¿no? O sea, te puedo decir de ese detalle y así también de otras situaciones tan complejas o tan cercanas a las nuestras, de por ejemplo, el tema herencia, ¿no? Que ya compete únicamente a la pareja, porque finalmente, cuando tú estás en pareja, construyes un patrimonio y ese patrimonio se refleja en muchas aristas, ¿no? Desde el tema salud, eh, desde la vivienda, todas las cosas que has ido comprando, construyendo, compartiendo, relacionando y que genera ese vínculo que es esta familia construida, ¿no? Esta familia diversa. Entonces, creo que ahí hay un trabajo social, cultural, que aquí en Argentina se está construyendo, que pese a que son 10 años que todavía hay muchos problemas culturales y sociales que se están respondiendo y que poco a poco la gente está trabajando desde sí misma para contribuir a que esta sociedad sea más justa, igualitaria y responsable con el otro. Y que creo que ese es en realidad el camino que Bolivia empieza a mirar por primera vez y a entender. ¿Por qué? Porque vuelvo a otra situación que creo que también es importante reflejar, que tenemos nosotros y que hemos abierto la posibilidad de que tengamos una ley de identidad de género, de la cual gran parte, yo creo, en realidad casi el 80% de la población boliviana no entiende verdaderamente sobre esta ley. Lo que sucede es que en general todos los países en el mundo empezaron con el matrimonio igualitario porque es mucho más cercano a nuestros contextos y realidades y en el cotidiano en el cual vivimos, que es construir una familia. Mientras que una identidad de género tiene que ver con una construcción que es totalmente ajena a nuestras realidades, porque nuestras realidades son heteronormadas, heterosexualizadas, están hegemonizadas y tienen esa perspectiva cultural que es el cumplimiento de roles, ¿no? Que es hombre, hombre, mujer, mujer y pare de contar. Y es así, ¿no? Cuando el papá, la mamá se casan, tienen los hijitos, cumplen cada uno un rol y una estructura totalmente heterosexual. Y cuando ya hablas de otro tipo de construcciones que tienen que ver con identidad de género, estás deconstruyendo totalmente esa perspectiva heteronormal y que creo que ahí los estados están recién empezando a mirar y a entender esta situación frente a pues los problemas verdaderos que vive la población trans y sobre todo mujeres trans, ¿no? Que ya podemos ir hablando más adelante sobre este tema, pero que creo que tiene que ver con toda esa problemática del matrimonio, con toda esa problemática tiene que ver esta unión que es sin duda abrir un abanico y un universo de oportunidades a poblaciones que históricamente han sido vulneradas. Con respecto a esto que comenta Andrés, particularmente sí celebro este paso que se está dando a nivel de derechos en Bolivia con respecto a la unión civil, pero considero que no nos debemos quedar solamente con eso. O sea, es un paso solamente, pero hay que ser más combativo e ir por todo, ¿no? Es importante entender que la figura del matrimonio es algo totalmente distinto a nivel legal de una unión civil. Entonces no nos tenemos que quedar solamente con eso. Hay que avanzar por más. Y considero siempre que tenemos que ir por todo. Nosotros no tenemos por qué conformarnos porque no buscamos ningún tipo de privilegio, sino buscamos los mismos derechos que históricamente han sido negados. En Bolivia, la constitución política del Estado plurinacional dice todos somos iguales ante la ley, pero entonces siempre me surge esa pregunta, ¿no? De ¿realmente somos todos iguales ante la ley? Entonces, ¿por qué no podemos acceder a derechos que tienen
el resto de las personas y nosotros no los tenemos. Entonces no debemos quedarnos solamente con la unión civil, sino tenemos que ir por más porque el matrimonio en sí genera otros derechos que no están contemplados en una unión civil. Entonces es importante recalcar esto. Yo celebro el paso que está dando Bolivia y me parece genial, pero hay que seguir trabajando, incentivando, impulsando a adquirir los mismos derechos y que se genere este marco de igualdad y equidad para todos y todas. Es muy importante lo que ustedes dicen, chicos. Es un primer paso, sí, pero de una serie de pasos que faltan por hacerse, ¿no? Bueno, ahora hablando un poco más sobre ustedes, quisiéramos que nos cuenten. Nosotros sabemos que ustedes han tenido una ceremonia espiritual y simbólica en la ciudad de La Paz, en el Museo de Arte, y los han casado unas mujeres amautas, que son son las yatiris mujeres. Así que nos gustaría que nos cuenten un poco sobre su ceremonia, cómo fue, y también su postura en cuanto a la adopción homoparental. Hace un año, hace un año exactamente y un mes tal vez, el 17 de mayo del 2019, decidimos unirnos simbólicamente eh, por un acto importante que decidimos plantearnos en este entendido de hacer algo simbólico, algo que sea diferente a lo que generalmente se hace en este tipo de acontecimientos, ¿no? Y fue una boda que planteamos en el marco de una exposición de arte que me habían abierto las posibilidades del Museo Nacional de Arte y que mayor lugar que sea en el Museo Nacional de Arte, que es el lugar más emblemático de la ciudad, creo, siendo una de las casas de la República de ese entonces, que nos acogía en esta boda simbólica. El 17 de mayo, recordemos que es el Día Internacional contra la homo, les, bi, transfobia en todo el mundo, y que a partir de ese día, de ese entendido de reivindicar a quienes somos vulnerados todavía en nuestros derechos, eh, a través de este concepto homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, etcétera, eh, podamos hablar de un triunfo que es simple, contundente y que con una palabra la entendemos todas y todos, y que es universal, que simplemente es amor. Y que creo que eso rompe toda barrera que tiene que ver con estados, que tiene que ver con religiones, que tiene que ver con culturas, y que simplemente nos muestra esa parte que es tan simple y tan concreta, es nuestra humanidad. Y cuando tú te unes de manera simbólica, en este caso nuestro, queríamos reflejarlo a través de este encuentro con otras dos mujeres, en este caso dos mujeres yatiris, que son emblema cultural, religioso y del lugar donde hemos nacido ambos, que es América Latina, mujeres indígenas, mujeres que representan esta identidad clara nuestra, eh, y que además se cumple ese símbolo andino que es el chachahuarmi, que son dos mujeres, en este caso dos hombres, y viceversa, pero en este caso con diferentes roles, dos mujeres que nos casan, dos hombres que se casan. Y era ese evento que convoca a toda la población. Nos hemos invitado a mi papá, a mi mamá, a los papás de Pablo. Obviamente sí les llegó la invitación,
pero era una invitación pública, no era una invitación solamente de nuestras personas cercanas. Queríamos acercar a gente que era curiosa, que quería conocernos, etcétera, etcétera. Esa era la posición que teníamos. Queríamos que sea una tapi, un encuentro, un momento de lo público y de lo privado. O sea, era esa conjunción de muchas situaciones que simbolizaban y simbolizan hasta donde lleguemos como pareja en este amor que hemos ido construyendo y que reivindicamos cada día en nuestro cotidiano y en nuestra vida, y que desde hace un año cada vez se fortalece viendo esas imágenes, recordando esos momentos, porque se vuelven hitos de nuestras vidas, hitos de nuestra pareja, que creo que cada vez que hablamos de esto, resignifica el amor y el respeto que cada uno hemos construido a lo largo de nuestra relación de dos años que ya llevamos juntos. Además, por ahí recalcar esta situación, ¿no? De que recuerdo que el día que hablé con Doña Máxima, que era una de las yatiris que realizó la celebración, me decía, bueno, ¿querés que también esté un hombre? Tenemos que buscar un hombre o un yatiri varón para hacer la ceremonia. Y yo le digo, no, quiero que sean dos mujeres. Y le digo, ¿por qué se realiza con un hombre? Porque el hombre es como representa la figura de autoridad, es como la persona que tiene el poder. Entonces, cuando le comenté esto a Andrés, le dije que sean dos mujeres porque ellas van a reivindicar el empoderamiento femenino. Y siempre recuerdo esta frase que me dijo Doña Máxima, que me dijo, las mujeres somos más poderosas que los yatiris varones. Y a mí me quedó grabada esa frase, obviamente me hizo reír, pero eh, cómo hasta en ese nivel de hacer la ceremonia con dos mujeres también es reivindicar que la mujer siempre ha estado invisibilizada, no solamente eh, a nivel de imagen occidental, sino también en las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces me pareció súper interesante que la celebración de la unión de nuestra relación de manera espiritual también sume esta reivindicación de la lucha de las mujeres. Al fin y al cabo son tanto la población LGBT como las mujeres siempre históricamente también han sido invisibilizados sus derechos y bueno, si bien hay un montón de conquistas a nivel de igualdad de derechos, falta todavía trabajar la equidad en el tema de las mujeres, ¿no? Y esto, bueno, nos metemos en un montón de ámbitos, laboralmente, en ámbitos de familia, etcétera, pero es importante no solamente considerar nuestra lucha como una sola y nosotros somos la población LGBT y nosotros pobrecitos y nada más nosotros, sino abrir el espacio, y esto es algo que remarco mucho desde la organización diversa, que es un espacio abierto a todas las poblaciones, no solamente a las poblaciones LGBT. Nosotros trabajamos por construir una sociedad más justa e igualitaria para todos, todas y todes. Todos estamos incluidos ahora. Entonces, seas mujer, seas niño, joven, LGBT, tu causa sea la del medio ambiente, sea lo que sea, sos bienvenido a participar y sumarte para construir una sociedad. Al fin y al cabo, todos vivimos en un mismo mundo y tenemos que luchar para mejorar el mundo y el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, sumamente importante. Ahora, con respecto a la pregunta de la adopción, nuevamente vuelvo a remarcar la importancia de tener el derecho al matrimonio, porque justamente uno de los derechos que parte a través del matrimonio es el tema de la adopción. Acá en Argentina, como comentaba Andrés, este año se cumplieron 10 años de la sanción del matrimonio igualitario en Argentina, que es el primer país en Latinoamérica en tener la ley. Y no hubo la necesidad de extender y trabajar sobre otros derechos. Los mismos derechos que otorga el matrimonio los generó para las poblaciones LGBT, entre ellas el tema de la adopción. Entonces acá sí existe esa posibilidad de adoptar
Y para mí es importante el tema de la adopción porque hay millones de niños a nivel mundial, no solamente nacional o local, que no tienen la posibilidad de tener una familia. Entonces creo que las personas que pueden y estén interesadas, porque obviamente es una cuestión de elección, de querer adoptar, lo puedan hacer, ¿no? Hay miles de niños que están esperando recibir una familia que los ame y los cuide. Entonces, si las poblaciones LGBT, ¿cuántas personas conocemos que quieren ser padres? Y bueno, debido a las restricciones locales que tienen, no pueden hacerlo. Y además que los procesos burocráticos son muy largos. Acá, por suerte, en Argentina se estableció un proceso burocrático que dura 6 meses, donde te dicen podés adoptar o no podés adoptar, y el no se refiere más que nada a temas de papeles que por ahí uno tiene que arreglar, ¿no? Que no es un no de que no se puede adoptar por X motivo, por tu orientación sexual o de género, sino por una cuestión burocrática de que tenés que hacer correcciones en tus papeles personales o cosas así, pero nada que te prohíba efectivamente hacerlo. Simplemente siempre se asegura el bienestar del niño o la niña, ¿no? Entonces es sumamente importante. Eh, y hay que seguir trabajando también en eso, como digo, desde la organización diversa no solamente trabajamos con poblaciones LGBT, sino que hay que reivindicar todos los derechos, incluyendo lo de los niños, ¿no? Sí. Y ahí no permitir que organizaciones antiderechos se metan en un tema que no les compete, porque suelen decir no a la adopción homoparental, pero ¿qué hacen ellos para subsanar esas situaciones? O el niño que está en situación de calle, Mm. o un montón de cosas que, bueno, siempre escuchamos y sabemos. Es fácil de expresar de la boca para afuera y decir no a esto, no a lo otro, pero ¿qué estás haciendo realmente para mejorar la sociedad? Y es terrible, ¿no? Eso, porque entramos a un diálogo ya confrontacional muchas veces, pero que dentro de lo real y dentro de lo jurídico, digamos, más que digamos, yo creo que es real, totalmente real. Cuando tú hablas de derechos de la niñez, el incumplimiento de una sociedad heteronormada y construida desde esa perspectiva, no ha cumplido con los verdaderos propósitos de extender estos derechos a la niñez y a la adolescencia, en términos de que todavía los niños y niñas no tienen hogares, son violentados, y ahí va todo ese circuito terrible, oscuro y de violencia, de la trata y del tráfico, que son la vulneración de sus derechos, pero también las violaciones a su cuerpo, a su psiquis, etcétera, son realidades concretas que tenemos en nuestros países, en nuestras sociedades, y que nos quieren empañar a nuestras poblaciones LGBT cuando está totalmente comprobado que no es así y que no es real, y que verdaderamente los verdaderos abusadores, los verdaderos violadores de los derechos de la niñez están muchas veces en las mismas casas de padres, de tíos, de abuelos y de familiares. Con eso no quiero justificar la situación, pero es real y está ahí, y muchas veces no se habla. ¿Por qué? Porque ese machismo, ese patriarcado y esa hegemonía heterosexual que también compromete a muchas mujeres es el encubrimiento de estos derechos a estos niños que no tienen voces y que no tienen la capacidad de responder a toda esa violencia que está presente en sus realidades y en sus vidas. Por eso creo que hay que empezar a cambiar, y por eso también que nos cae a nosotros, a nuestras poblaciones LGBTs, porque muchas veces no tenemos esta capacidad de tener esa visibilidad para reivindicar nuestros derechos y para además responder a toda esta arremetida de violencia y de mentira que se está haciendo hacia nuestras poblaciones. Me
me encanta la claridad que tienen para expresar todas estas ideas, ¿no? Para hablar de los derechos de todas, de todos, como decía Pablo. Entonces realmente es agradecerles, ¿no? Por este trabajo que están realizando, que le hace también, como ustedes decían, a tanta gente, a tantas poblaciones que no solamente son la LGBT. Es un trabajo que creo que no es fácil, que falta mucho todavía por recorrer, pero que realmente las pequeñas victorias nos van dando la alegría y la fuerza para seguir en ello, ¿no? Y yo sobre esto también yo quisiera hacerles una última pregunta para cerrar, porque es sumamente interesante el tema y se nos ha ido el tiempo volando. Eh, Quería saber, en resumen, ¿qué piensan ustedes acerca de cuál es el futuro que tiene la comunidad LGBT en Bolivia? Pues yo voy a responder porque soy boliviano. Em, eh, yo creo que yo no tengo una bola de cristal, pero te puedo decir que cada vez más jóvenes, más chicas, chicos y sobre todo mujeres se están proponiendo y se están levantando a, eh, a generar un diálogo sincero, horizontal, con la familia primeramente, con los padres, con la gente que está más cercana a ellos, los amigos, las amigas. O sea, se están naturalizando esto, que creo que es importante en las escuelas, en los colegios, pero también se está destapando todo esto que tiene que ver con el bullying, con esta violencia que también está tan naturalizada en nuestras realidades y que cada vez decimos, pero la violencia está más presente. Yo creo que está más presente porque hemos empezado en realidad a destapar nuestra verdadera cara y hemos quitado esa máscara y que creo que tenemos que seguir quitándonos todas esas máscaras que han hecho que más bien nuestras sociedades se mantengan autistas y realistas fuera de su realidad. No quiero utilizar autista porque ahorita me pongo a pensar y a veces algunas palabras se utilizan para mal y no es para mal. Quiero decir que nos hemos detenido en realidad y que quiero también decir de que en Bolivia nos hemos detenido mucho tiempo y es momento de quitarnos estas corazas, estas cargas, de dejar de ser esos aparapitas que cargamos tantas cosas, tanto odio, tanto rencor. Creo que el detenernos, dialogar, dar un abrazo, dar un beso, o simplemente mirar un paisaje y detenernos un poco, nos falta ese tiempo y que creo que esos son los pasos que tenemos que ir construyendo desde las poblaciones LGBTs y se reflejan claramente en nuestros grupos, ¿no? Porque todavía hay divisiones, hay rencores, hay miramientos, eh, todavía se habla más del otro y se hace menos por el otro. Creo que esos son los pasos siguientes, detenernos, meditar, transformar nuestra posición respecto a uno y después reflejarlo sobre el otro. Creo que esos son los pasos. Dentro de mi bolita mágica, creo que eso es lo que encuentro para el futuro de la población LGBT. Creo que ese es el camino positivo a seguir, que nos encontremos en los antagónicos, los que no nos queremos, porque es un tiempo donde tenemos que estar unidos. Estamos viendo que hay mucha incertidumbre, mucha violencia, mucho odio, y cuando nos llamamos defensores de los derechos humanos, eh, nos volvemos actores de primera línea en defenderlos y no podemos ir contra nuestro discurso, más bien tenemos que ser actores y accionadores de esos derechos. Entonces
Creo que ese es el camino. Yo por ahí me sumo con un comentario a lo que hace Andrés. Para mí es sumamente importante la lucha y la acción colectiva, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención al empezar a involucrarme y conocer las distintas asociaciones y agrupaciones que existen en Bolivia que trabajan con temáticas LGBT, son estas divisiones muy marcadas que existen y estos miramientos entre unas y otras a ver quién hace qué, quién hace lo otro, si uno está trabajando en una cosa, el otro no apoya, no comparte. Acá en Argentina se considera la ley de matrimonio igualitario justamente por la lucha colectiva. Todas las agrupaciones, asociaciones, federaciones, activistas independientes se sumaron para luchar por una causa. Lo mismo debe suceder en Bolivia. Se tiene que dejar de lado esos niveles de divismo barato, que siempre lo llamo así porque lo considero que es así. Dejar de lado los egos y empezar a trabajar por esto que digo de una sociedad más justa e igualitaria para todos. El trabajo que hace uno y si es en pos de un bien mayor hay que apoyar y seguir trabajando. Nadie compite acá con nadie y eso es creo yo que es lo que falta todavía en Bolivia y es una crítica muy fuerte que hago a todas las agrupaciones y asociaciones. Se tienen que empezar a sumar y abrir los espacios. También voy a hacer este comentario de que nuestra organización diversa abrimos el espacio a todas las organizaciones a que se sumen a trabajar y bueno, varias veces hemos recibido algún que otro no y yo no me ocupo ni me preocupo porque les estamos dando el espacio para que sumen sus voces, las voces plurales, y es importante entenderlas y comprenderlas y entender que la lucha es de todos, no es de un solo grupo, de 2 personas, de 3 personas, de quién tiene más likes en una foto y de quién tiene más seguidores o lo que sea. Entonces, cuando se empiecen a quebrantar esas estructuras y taras mentales que tienen las personas, van a empezar a construir una sociedad más justa e igualitaria. Y obviamente que me interesa Bolivia, porque yo podría decir desde mi perspectiva, bueno, yo soy argentino, acá yo ya me puedo casar, ya tengo los derechos, todo, que me interesa Bolivia. Sin embargo, estoy trabajando y tratando de reconstruir lo mismo que se vio acá en Argentina, en el país hermano de Bolivia, porque somos un solo mundo, una sola Latinoamérica y las personas somos todos iguales y merecemos el mismo nivel de respeto y de derechos. Entonces la cuestión es esa, construir siempre para adelante, tirar todos para el mismo lado. Claro, yo rescato mucho lo que dices, Pablo, porque realmente yo también he notado lo mismo, ¿no? Aquí en Bolivia la comunidad LGBT es demasiado fragmentada y yo creo que lo que le falta es esa unificación que ustedes con su organización, por ejemplo, están tratando de hacer. Y bueno, felicitarlos, chicos, porque ustedes sirven como símbolo, como ejemplo para muchas parejas, para muchas personas que luchamos o estamos iniciando en esto de mostrarnos y de dar el ejemplo, ¿no? Sí, chicos, realmente muchas felicidades por su trabajo. Me encanta saber que hay gente que está como que llevando el liderazgo de estas luchas y eso realmente es muy reconfortante. Y bueno, decirnos que como el Equeco Cultural es un podcast cultural y hablar de la comunidad LGBT es también hablar de la cultura boliviana, ¿no? Porque basta de estar escondidos, basta de ya no poder expresarnos o elevar las voces de todos, sino como decían ustedes, un país plural, un país donde todos somos iguales y es importantísimo decir que la comunidad LGBT es parte de la cultura boliviana y que tiene que tener los derechos que tiene que tener y la fuerza que hay que ponerle a la comunidad para que los derechos se concreten y sean realmente para todos y que existe una visibilización de toda la situación y una normalización también, ¿no? Dentro de una sociedad que todavía está en pañales en ese tema, que le cuesta mucho por diversos factores que hemos ido tocando en el podcast. Entonces, bueno, eso, decirles que estamos muy agradecidos con Vincent de que puedan haber participado de este episodio de este podcast, que lo único que intentamos realmente es transmitir cultura. Y realmente muchas gracias porque ustedes, tanto a nosotros como a todo el que nos escucha, realmente nos están abriendo un poco también la mente, nos están mostrando mucho de la realidad y del trabajo que hacen y eso realmente es muy valioso. No, y gracias a ustedes, chicos, ustedes por el espacio y por
porque están emprendiendo este proyecto que sin duda ya es un éxito y que además ustedes también nos han prestado un ratito su voz para y que espero que sigan haciéndolo además eh, en adelante con este proyecto y otros donde visibilicen no solamente a las poblaciones LGBT, sino también a lo que están haciendo, ¿no? En realidad de mostrar las realidades bolivianas, la realidad de nuestro país, la realidad de la cultura y cómo se está construyendo. Un abrazo y saludos. Bueno, chicos, muchas gracias. Con esto ya finalizamos el podcast del día de hoy. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que este podcast les sirva como reflexión, les sirva para conocer un poco más del trabajo y la importancia del trabajo que se realiza en la comunidad LGBT. Y espero, por supuesto, que les haya gustado muchísimo. Así es, nos vemos en el siguiente episodio del Equeco Cultural. El siguiente episodio va a ser muy especial porque lo vamos a publicar el 6 de agosto, el Día de la Independencia Boliviana. Entonces vamos a tener una invitada muy especial, muy importante para nosotros. Y vamos a estar hablando sobre celebraciones, sobre fiestas y tradiciones bolivianas. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el siguiente episodio. I'll tell you a little secret about right and wrong, and nothing good ever lasts very long. Don't try to tell me that your heart is sore. Broken things can't break anymore. You say there's not a thing which you haven't done. Well, I'll make you a deal. Don't tell anyone. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front.